capítulo 3 de Filipenses. Yo le invito para que abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Aunque usted no alcance a llegar, yo le invito que siempre haga el intento, porque así va aprendiendo y va aprendiendo. Filipenses capítulo 3, Pablo le dice a los Filipos algo allí en el versículo 1 que es importante subrayar. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, dice Pablo, no me es molesto el escribiros, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Las mismas cosas, pero añade algo más. Parece que hay algo en el sonido, Huguito, no sé qué será. Mire lo que dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Y qué dice? Y para vosotros es seguro. ¿Qué es seguro? Cuando usted lee las cartas de Pablo, que fueron ¿cuántas? ¿Cuántas fueron las cartas de Pablo? 14. Anótelo, que eso es importante. Cuando usted lee las cartas de Pablo, se da cuenta que escribe exactamente las mismas cosas. En sus 14 cartas siempre el mensaje es el mismo. Entonces es importante, para que haya crecimiento, nosotros necesitamos aprender, como decía el pastor el domingo, a ser como vacas. ¿Cuántos son aquí como vacas? Ya nadie quiere ser como vaca. ¿Cómo son las vacas? Ellas tienen 4 estómagos, 4 barrigas o estómago, no sé, y ellas rumean. ¿Qué hacen? Ellas comen mucho, mucho y lo mandan a un estómago. Luego se agachan, se tiran ahí en el pasto y empiezan a devolver la comida y a mascarla de nuevo. Va para otro estómago, lo devuelve. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No debemos acelerarnos tanto de ya quiero saberlo todo. No, vamos por partes para que lo que sepamos, lo sepamos bien. Sí, hermanos. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que aprender a rumear con suavidad, lentamente. Recuerden que nosotros somos una iglesia que está recién nacida, entonces necesitamos ir conociendo muchos términos, guardándolos en el corazón, aprendiéndolos, para que, como decía, y voy a decir mucho el pastor José, porque pues necesitamos rumear lo que él enseñó, lo que decía él, que él le pedía a Dios que le ayudara a entender la Biblia porque quiero enseñar, porque quiero llevar la palabra, porque quiero hacerlo. Pero un día él cambió su oración y le pidió a Dios entender la Biblia para vivirla, para aprender la voluntad de Dios, para practicarla. Entonces dice él que se le abrió el entendimiento diferente y como resultado pues enseñamos lo que vivimos y lo que ya sabemos. Entonces no es de tener mucho conocimiento, es de saber y vivir lo que nosotros sabemos. Entonces hace más de 2000 años por allá en Israel, en una ciudad muy pequeñita, nació un niño. Su nombre fue Jesús. ¿Para qué nació Jesús? ¿Cuál era el propósito principal del nacimiento de Jesús? Hugo, el sonido sigue. ¿Cuál es el propósito? Su propósito de su nacimiento. Tenemos tres encabezados aquí que yo quiero que tratemos de analizar con mucho detenimiento del propósito del nacimiento de Jesús. Número 1, salvarnos. Número 2, hacernos su pueblo. Y número 3, que vivamos sin pecar. Así lo quise poner con alevosía y ventaja, que vivamos sin pecar. Hay un texto que dice así, literalmente, o 2 o 3 textos que dicen que nosotros como justos no debemos pecar. Pero ¿quién en esta tierra puede vivir sin pecar? Entonces vamos a tratar, si llegamos ahí, de analizar un poquito lo que significa vivir sin pecar. El propósito del nacimiento de Jesús no tiene nada que ver, que hice 3 rayitas aquí, porque el propósito de su nacimiento no tiene nada que ver con las cosas que nosotros hemos sido enseñados durante muchos años aquí en la tierra, que tienen que ver meramente con cosas terrenales, como por ejemplo el dinero.
mañana dice, o sea, no va a venir nunca. Sí, porque imagínese usted. Tampoco tiene que ver con salud. Este es otro error, que la gente piensa que el nacimiento de Jesús y su venida a la tierra tiene que ver con tener buena salud. Pero pastor, la Biblia dice que Él cargó todas nuestras enfermedades. ¿Lo dice sí o no? Que Él llevó todos nuestros dolores. ¿Lo dice sí o no? Entonces, ¿por qué algunos justos se enferman? ¿Por qué algunos cristianos se enferman si Él vino a cargar todas las enfermedades de las personas? Ya yo lo he explicado otras veces. Cuando la Biblia dice que Él carga todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, esa es una palabra profética que va a tener un cumplimiento total hasta que nos deshagamos de este cuerpo. Mientras estemos en la tierra, no. Algunos sanan, otros no. Pregunto, cuando Cristo vivió en la tierra con un cuerpo físico, ¿sanó a todo el mundo? ¿O algunas personas quedaban enfermas? En San Juan capítulo 5 aparece una palabra donde Él va a un estanque que es el estanque de Betesda, donde hay una cantidad enorme de enfermos. ¿Cuántos sanó? Solo uno nada más, porque su propósito de nacer en esta tierra no era que usted sea millonario, ni darle una estabilidad económica, ni tampoco tenía que ver con la salud, ni menos con la familia. ¿Cómo es esto? No, como yo vengo a Cristo, entonces ahorita sí voy a tener una familia perfecta. Ahorita sí mis hijos van a dejar las drogas, ahorita sí mi esposa va a dejar de esto, mi esposo no, tampoco. Estas cosas son añadiduras, pero los justos muchas veces vamos a pasar por falta de dinero, por falta de salud y por problemas serios en la familia. Recuerde que usted puede opinar cuando quiera. Levanta la manita y opina. Si quiere preguntar algo, aportar algo, si tiene alguna duda lo puede hacer, porque yo me emociono y empiezo, pero usted puede detenerme levantando la manita con aportes de 1 minuto, 2 minutos máximo, para que podamos avanzar. Hablemos de dinero. Lucas capítulo 12 verso 13 al 15. Lucas capítulo 12 versículo 13 al versículo 15. Lucas 12, 13 al 15. Cuando lo tenga usted me dice amén, lo tengo, como usted quiera, pero me lo hace saber. Como yo lo encontré primero, lo voy a leer. Lucas capítulo 12. Mire lo que pasó Cristo estando en la tierra. Esto es uno de muchos textos que nos habla de que Él no vino a meterse en cosas de dinero. Dice, le dijo, capítulo 12, verso 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué tiene que ver herencia? Dinero y cosas materiales. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? O sea, yo no tengo nada que ver aquí con esas cosas de dinero. O sea, mi propósito, mi estadía en la tierra no tiene nada que ver con venir a decirle a usted que le entregue la parte que le corresponde, ni actualmente. Luego dice el versículo 15: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, dice el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cristo no nació, Cristo no vivió 33 años y medio, no murió y resucitó para que usted tenga dinero. Otro pasaje, Lucas capítulo 9, verso 57. Está cerquita. Lucas capítulo 9, verso 57. ¿Lo tiene? Vea lo que dice. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras, ¿qué tienen? O sea, tienen casa, tienen donde dormir, ellas tienen donde llegar en las noches. Y las aves de los cielos también tienen casa, porque tienen un nido. Mas el Hijo del Hombre, hermano, esto es literal. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo dice: yo duermo donde me agarre la noche, porque no tengo una casa, no tengo una propiedad. Pero sigue diciendo:
y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Bueno, esto ahora, porque va en la familia. Déjeme una vez más resaltar que Cristo no vino a esta tierra para darnos dinero. Hay mucha gente que se va de las iglesias porque Dios no les contestó su oración de una casa. Hay mucha gente que se va de las iglesias porque Dios no le contestó su oración de que su negocio prosperara o de que consiguiera un trabajo. Dios no mandó a su hijo en la cruz para que usted tenga una mejor casa. Esto la Biblia le llama añadidura. Diga conmigo: añadidura. ¿Qué significa añadidura? Es algo que se añade después, por supuesto, de que yo tenga esto. Hay gente que ni siquiera es salva y está orando a Dios por una casa. Hay gente que ni siquiera tiene claridad de su salvación y está orando a Dios por su negocio. No tiene ningún sentido si primero no tenemos nosotros la salvación de nuestra alma. Salud. Tampoco Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos salud. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 20. Vamos a buscar la segunda carta de Timoteo, pero no pierda Lucas ahorita porque lo vamos a ver. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo va a visitar a unos hermanos y en esa visita se topa con una situación. Y a mí siempre que visito ese pasaje me deja un poco consternado, humanamente hablando, que el hermano Erasto haya recibido la visita de Pablo y haya quedado como dice la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. ¿Lo tienen? Erasto, dice Pablo, bueno, leamos el 19. Saluda a Prisca y a Aquila. Qué nombrecito, ¿verdad? Y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo dice? Usted se imagina, hermanos, recibir la visita del apóstol San Pablo y que uno quede con COVID. No puede ser, hermanos. O sea, el apóstol San Pablo ahí, que se va y uno quede con dolor de cabeza. Pues sí, era justo el hermano Trófimo, era justo, pero no era el tiempo de Dios de recibir su sanación. ¿Qué hace un profeta de hoy? ¿O qué hace un cristiano de hoy? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Por qué es que no escucha mis oraciones? Él me abandonó. Es que teniendo esto, hermano, lo tenemos todo. Teniendo esto, ya lo tenemos todo. Aunque perdamos todo en esta tierra, teniendo esto, hermano, ya lo tenemos todo. ¿Salvarnos de qué? Antes de continuar, ¿salvarnos de qué? Sí, ¿cómo dijo María Ángel? Del infierno también. ¿De qué vino a salvarnos? De la muerte. ¿De qué más vino a salvarnos? Del infierno. ¿De qué más vino a salvarnos? También un montón. Claro que si hiciéramos una lista no pararíamos del montón de cosas que nosotros pudiéramos escribir. Pero a ver, otra importante. ¿De qué? Del pecado. Hermano, teniendo esta salvación de estas cosas, esto pasa a ser secundario. Y yo voy a luchar mucho para que este año la iglesia entienda que esto es secundario. Esto no puede ocupar el primer lugar. Cuando una persona entiende el evangelio y entiende que fue liberado de la muerte, que fue liberado del infierno, que fue liberado del pecado, ya tiene para que viva esta vida y la vida eterna en paz y tranquilo. Muchas personas creen que tienen esta salvación, pero lo que ellos esperan en realidad fueron llamados por esto. Porque en muchas de las predicaciones de hoy lo que se dice es: ¿cuántos de ustedes tienen problemas con su familia? Amén, venga Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en lo económico? Venga Cristo. Yo no vengo a Cristo por ninguna de estas tres. Yo para venir correctamente a Cristo, siendo pecador, debo entender que la libertad principal son estas tres cosas: la muerte, el infierno y
el pecado. Salud. ¿Qué pasó con el hermano Trófimo? Se quedó enfermo. O sea, yo quiero que usted se detenga por un momento y piense una vez más este ejemplo. El apóstol San Pablo, el gran predicador, el león de la Biblia para predicar, llegó y no pudo sanar. ¿Usted cree que él oró para que Dios lo sanara? ¿Usted qué piensa? Por supuesto que sí. Si por donde pasaban, hermano, la sombra de esa gente tocaba a alguien y revivía. La sombra de esa gente tocaba a alguien y de una vez se le quitaba cualquier enfermedad. Pero Pablo seguramente oró, pero no se sanó. ¿Por qué? Porque no siempre, es más, de hecho, por medio de la enfermedad, Dios la usa para llevar a algunos hasta su presencia. Entonces, las enfermedades no son para reprenderlas, las enfermedades no son para atarlas, las enfermedades no son para negarlas. ¿Cómo es que se dice? Yo rechazo. Yo no tengo eso. El hermano Elías, el hijo del pastor Juan, Elías dice que la persona más difícil de atender es un cristiano del siglo XXI. Usted se dice, bueno, vamos a ver. Bueno, quiero decirle que usted está prediabético. Yo reprendo el diablo, pero yo no soy el diablo, yo soy el doctor que le estoy diciendo lo que los exámenes dicen que usted tiene. Yo cancelo y anulo, yo eso no lo recibo. Usted, como que siendo cristiano, me está declarando esas cosas. Es que no, yo no lo estoy declarando, le estoy diciendo lo que la hojita dice que usted tiene. No, así pasa, lamentablemente así suele suceder. Entonces, ¿qué dice? Vamos a otro texto, Gálatas 4:13. Así, si a usted le pareció impresionante, o por lo menos a mí me impresionó, ahora vea Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis, 13, Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, así por si usted no le queda claro qué es, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sabe qué le dirían la doctrina del siglo XXI? No lo declare, no declare eso, Pablo. No reciba, no sea tan negativo. Usted está bien, diga, estoy bien, estoy bien. No, una enfermedad en mi cuerpo me llevó hasta Galacia. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo, hermano, enfermo? O sea, el apóstol Pablo estaba enfermo, le dio COVID o no sé qué sería la enfermedad que tenía en ese momento. Entonces, voy a repetir, el nacimiento de Jesús no tiene que ver ni con dinero ni con salud. Ahora, yo no quiero ser un mensajero de negatividad, como que Dios no pueda bendecir económicamente a alguien, como que Dios no pueda darle buena salud a alguien. De hecho, así, vamos a ver con toda honestidad, ¿cuántos hoy están gozando de buena salud por la gracia de Dios? Mire qué montón. Dios también da la salud, pero cuando viene la enfermedad, por ahí vi una frase y la quería publicar, pero yo dije, mejor no, para no entrar en contiendas raras, porque no la puedo explicar. Pero dice algo así: todos dan gracias a Dios porque reciben cosas buenas de Dios, pero Job dio gracias a Dios también cuando le llegó el mal. Lo que pasa es que no la quise publicar porque ya hay gente que va a empezar, ya yo sé cómo funciona y todo el mundo quiere opinar, y porque las frases se prestan para mucho, para que cada uno comprenda como quiera comprender lo que está viendo. Número 3, familia. El nacimiento de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección no es para que usted tenga una super familia. Le tengo una mala noticia, al contrario. Muchos, cuando reciben el evangelio, se les va a levantar aquí. Aquí empieza, y Cristo lo advierte claramente. Volvamos entonces a Lucas, que les dije, capítulo 9, para que veamos allí dónde está la importancia. Lucas capítulo 9. Leímos el verso 57, ¿verdad? Y el 58. Ahora, verso 59. Y dijo a otro. O sea,
Al primero le dijo, el primero le dijo: Señor, te quiero seguir. Y Cristo le dijo: no, tú me quieres, ¿estás seguro? No tengo ni dónde dormir esta noche. O sea, si me quieres seguir, tienes que saber que van a haber momentos donde no hay ni dónde dormir. ¿Estás seguro que me quieres seguir? Bueno, no sé en qué paró ese, pero volvió a ver a otro y le dijo: hey, tú, sígueme. Le hizo un llamado: sígueme. Pero ¿qué le contestó él? Verso 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto no significa que se había muerto su padre estaba vivo. Lo que pasa es que para los judíos, enterrar a su padre es cuando su padre estaba ya en avanzada edad y se quedaban acompañándole 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 años hasta que se muriera y lo enterrara. O sea, déjame cuidar a mi padre hasta que se muera y lo pueda enterrar. Y con Jesús no funciona así. Para usted caminar con Jesús, tienes que agarrar a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos y ponerlos en segundo plano. Pero para eso se necesita la gracia del evangelio dentro de mí, para poder renunciar y quitarle el trono a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi tía, a mis hijos, quitarle el trono y que se entrone Dios y eso pase a segundo plano. Cuando una persona logra eso, es cuando esa persona ya no se deja gobernar por la esposa ni por el esposo, no se deja gobernar ni por los hijos, ni se deja gobernar por los papás. Porque ahora dice: yo te amo, mi chiquita, te amo, mi chiquito, pero tú no eres mi trono le pertenece a mi padre. Y entonces comenzamos a poner las cosas en segundo lugar, como un trabajo, o como el dinero, o incluso la salud. Porque muchos están dispuestos a seguir a Jesús mientras estén bien aliviados. Si les da una enfermedad, se enojan con Dios. Porque a mí, y si están agonizando, peor, que se enojan con Dios. En lugar de estar felices que van a estar ya con el Señor, están rejunjuneando que por qué me voy a morir, por qué a mí, por qué me sucede a mí, ¿dónde está Dios? Dios está con nosotros, aún en la muerte. Hay un Salmo 48:15, creo que eso, 48:16: mi Dios es Dios eterno y aún después de la muerte Él me guiará. Aún después de la muerte Dios nos va a guiar. Las aflicciones de la iglesia del siglo XXI, hermano, discúlpeme lo que voy a decir, pero la mayoría son ridículas. ¿Quiere que le mencione la ridiculez? Es que esto está muy duro, que no pude pagar el cable este mes. Pastor, no sé qué voy a hacer, no pude pagar el cable. Y sabe, pastor, me cortaron el Netflix, ya esto es lo último. Es ridículo, ¿no, hermanos? No puede ser, pastor. ¿Dónde está Dios? Solo arroz y huevo toda esta semana. Arroz y huevo, hermano. Usted no ha visto los documentales de India. En el seminario que estoy preparando vamos a ver algunos videos. Ahora sí, creo que el ejemplo no sirve, ¿verdad? A 4.500 el panal de huevos. Ajá. Le voy a dejar una tarea, que lo busque, para que si lo encuentra aquí a que terminemos lo podamos leer, porque ese versículo es importante. Los discípulos vinieron, Cristo: aquí está tu madre y tus hermanos. ¿Mi madre y mis hermanos? No, mi madre y mis hermanos son todos los que, señala a los discípulos que están ahí, son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia. Entonces, verso 60. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús en el verso 60? Sí, hijito mío, qué buen hijo eres, ve y entierra primero a tu padre y yo te esperaré. Así dice. ¿Cuál hijito mío? Ni que nada. Porque es que ese es el problema, hermano. Vea, hermano, un día van a partir esos seres amados. Estamos hablando de que si están en vida, pero un día van a partir. Tus hijos van a partir un día. Tu mamá va a partir, tu papá va a partir, tu trabajo lo vas a perder. Todo eso, ¿qué va a pasar contigo? Si Dios no ocupa el primer lugar y el trono, te vas a estancar y te vas a ir al mundo. No eras justo, porque entonces tú dependías de eso. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejasen, ¿qué dice? Con todo yo te recogeré. Pero nosotros debemos dejarnos recoger. Él no nos va a obligar. Verso 60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí entendemos de que él no estaba muerto. ¿A qué se refieren muertos aquí? Espiritualmente.
O sea, Señor, vea, pastor, yo estoy en la iglesia, yo amo la iglesia, todo aquello, pero es que yo ahorita, pastor, no puedo porque es que mi hijo o es que mi papá. No, 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 deje que los muertos entierren a sus muertos. Usted sirva al Señor, ame al Señor. Claro, por supuesto que todo esto tiene un trasfondo grande de respeto, de honra, de amor, de dolor, de cariño, todo eso. Pero lo estamos hablando llanamente como la Biblia lo dice. Por supuesto que no es así como así, ¿verdad? Dice, se me murió mi hijo y ya se murió, ¿qué importa? No, 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 yo entiendo eso. Hay un dolor, hay una aflicción, todo lo que usted quiera. No hablemos de muerte, hablemos de separación. Tu hijo se fue al mundo, tu papá se fue al mundo, lo que sea. Hay un dolor, pero mi Dios sigue siendo mi Dios y Él está aquí y mi papá está aquí. Él está aquí, mi mamá está aquí. Él está aquí, mis hijos están aquí. Nunca pueden sobrepasar la importancia, el valor de importancia de las personas que mi Señor. Verso 60, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Aquí está mi papá viejito, todo. No es que lo abandone, no es que yo no me desentendí, porque de hecho en Lucas capítulo 15, Mateo capítulo 15, aparece que hay un reclamo de los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Cristo comienza a atacar el hecho de que ellos no honraban a sus padres. Ustedes dicen, ofrenda a Dios es lo que yo pueda darle a mis padres. Malditos son ustedes, porque a los papás hay que honrarlos, y por supuesto que hay que honrarlos, pero no puedo vivir para ellos. Hay personas que se estancaron completamente en el cuidado de sus papás, y la iglesia y todo el resto allá. Y ¿sabe qué es lo peor, hermanos? Lo peor es que están cuidando a sus papás y ni siquiera le hablan del evangelio. Es que mi mamá, pastor, yo digo mi mamá algo y se enoja porque la virgencita no sé qué, y ahí está 3, 4, 5 años cuidando a la viejita para que se vaya para el infierno. Porque es que si le hablo se enoja. Que se enoje, háblele el evangelio, hermano. Si usted ama a ese ser amado, háblele el evangelio. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando hablamos el evangelio. Pero no podemos estancarnos de esa manera. Tenemos que cuidarlos, amarlos, respetarlos, honrarlos, pero no podemos detenernos por ellos. Nosotros debemos seguir puestos los ojos en el Señor y sirviéndole con potencia. Verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otra vez el mismo contexto. Ese despedirse no es solamente un besito y adiós, sino es un tiempo con ellos. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo en el arado mira hacia atrás, poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo él? Revísense, porque si ustedes están poniendo sus manos en las cosas de atrás, revísense si es que la justicia de Dios no ha entrado en su corazón. Revísense plenamente. Leamos otra vez. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Revísense si en realidad ustedes pertenecen al reino de Dios. Porque si yo pertenezco al reino de Dios, aunque esto me choque, penetra mi corazón. Y yo razono y digo: no, si la Biblia lo dice, así Dios lo establece. Y esto nosotros debemos aprenderlo en el corazón y ponerlo en práctica. Hay de los que están idolatrando a sus papás, a sus hijos o a cualquier otra cosa en esta tierra. Un texto más que también se encuentra en Mateo. ¿Lo encontró? Ajá. Leámoslo. Vamos a buscar Lucas 8, y pues estamos bien cerquita. Lucas 8, 19. Lucas 8, 19. Lea, Betico. Bueno, yo voy a leer por la grabación, porque si no, no va a quedar grabado. Lucas capítulo 8, versículo 19. Mirad pues, Lucas 8:19. Entonces su madre 8:19. Ya lo hice, sí, perdón. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo:
tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Quién está primero, la familia sanguínea o la familia de la fe? Esto es un choque, hermanos, porque toda la vida yo enseñé mal. Hermano, primero la familia, hermano, primero la familia. Sí, pero ¿cuál es la verdadera familia? ¿Cuál es la verdadera familia según la Biblia? ¿Con cuál familia usted va a estar en el reino de los cielos? ¿Con la familia de la fe o la familia sanguínea? Ojalá la familia sanguínea se convierta, entonces ya estamos, ya doble la bendición. Pero primero está la familia de la fe. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Dieguito, usted me hace favor y me cierra la puerta, por favor. Es que me está pegando mucho frío y no traje suéter. Mateo capítulo 10. Después se me resfría, hermano. Mateo capítulo 10, verso 34. Vea qué texto más difícil. ¿Lo tienen? Mateo. Es que estoy en Juan, con razón no me calzaba. Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Alguien aquí sabe qué significa la palabra paz? Este es un momento de brillar. ¿Qué significa la palabra paz? Exactamente, literalmente la palabra griega es eirene y se traduce como unir. Eso significa. Entonces, ¿qué dice el Señor? No penséis que he venido para traer unión a la tierra. No he venido para traer unión, sino espada. ¿Qué trae la espada? División. Porque he venido para poner en disensión. ¿Qué significa disensión? Separación. He venido para poner disensión al hombre contra su madre. ¿Qué significa hombre? ¿Hay hombre qué es entonces? Hijo. Al hijo contra su madre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahora se aclaran muchas cosas, ¿verdad? Ahora entiendo por qué es que aborrezco la suegra, dicen algunas. Y a la nuera, que sí era, con su suegra. Pero ¿por qué Jesús tan agresivo? Verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí, hombre, ¿quién es? Justo. Los enemigos de los justos serán los de su casa. El que ama, esta es la aclaración de Lucas 14, 26. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo escuché un testimonio de un muchacho en México, que su papá era empresario y tenía mucho dinero. Y él conoció el evangelio y comenzó a caminar en el evangelio y comenzó a cambiar cosas. Y el papá le dijo: si te metes en esa religión, te voy a quitar la herencia. Entonces él fue donde el pastor y le dice: pastor, me pasó esto, ¿qué hago? Entonces él le explicó lo que la Biblia explica. Y él dijo: renuncio a todo. Él dice: a mí no me importa, renuncié. ¿Y ahora qué hago? Pues vas a depender de Dios. Y le quitaron las tarjetas de crédito, le quitaron todo, se lo quitó el Señor. No fueron bromas, todo se lo quitó. A nosotros muchas veces salen cosas en el trabajo y vendemos el evangelio. Por no mantenernos con la lealtad que tiene que ser, negociamos para no perder un trabajo. Negociamos una joven para no perder a su novio. Ya sabe que tiene todas las de perder, que ese hombre no tiene la justicia de Dios, pero ella negocia todo con tal de estar con él, o al revés, o viceversa. El que ama, imagínese, está poniendo las cosas más importantes, a padre o a madre, no es digno de mí.
Nosotros debemos esforzarnos, hermanos, y esto es repitiéndolo varios martes y nos cuesta. ¿Qué si no nos lo estamos recordando? Debemos esforzarnos cada día por sentarnos y analizar qué cosas estamos amando más que a Dios. Como por ejemplo el dinero. El viernes nos hablaba el pastor Samuel de los diezmos y él dice: un justo debe aprender a ser honesto con Dios con el reporte de sus diezmos. Un justo renacido debe de ser fiel a Dios, no amar más al dinero, porque cuando una persona toma lo que pertenece a Dios, está mostrando que ama más eso que lo que Dios le manda a hacer. Dios dice que debemos ofrendar, que debemos diezmar, que debemos dar. Yo le digo a Dios: no me parece lo que tú dices, no tengo temor de lo que tú me estás diciendo que debo hacer. Hazlo como tú quieras, no lo voy a hacer. Entonces el pastor Samuel nos explicaba a nosotros como pastores lo que significa la fidelidad del dinero y lo que significa la confianza de tener un lugar donde los justos renacidos, temerosos de Dios, ofrendan y diezman sin ninguna motivación extra más que la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Tú puedes ser excelente justo, pero estás obrando con el dinero de manera correcta. Es que no me alcanza, pastor. A mí no me alcanza, ¿qué voy a hacer? Porque no te alcanza. No te has preguntado por qué no te alcanza. Pastor, es que ¿sabe qué? Yo violé a esa mujer porque mi esposa nunca tiene relaciones sexuales conmigo. ¿Es una buena excusa? Es que mi esposa se niega y se niega, entonces violé a esa mujer. ¿Es una buena excusa? Si verdad que no. Tampoco lo es decir que a mí no me alcanza el dinero y por eso yo no doy. Eso delante del Señor no tiene ningún sentido. Estás amando más el dinero. Estás amando más el dinero y tienes que tener cuidado, porque la Biblia dice claramente en el verso 38: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué es tomar la cruz? Es negarse a sí mismo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces concluimos: el nacimiento de Jesús no es para que usted tenga mucho dinero, ni tenga buena salud, ni tenga una excelente familia. ¿Tienes una esposa problemática? Es la esposa que tienes. ¿Tienes un esposo problemático? Es el esposo que tienes. ¿Tienes hijos problemáticos? Son los hijos que tienes. ¿Tus papás son problemáticos? Son los papás que tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar todo? ¿Se lo vas a volar? No, no puedes hacer eso. O sea, Dios, debes confiar de que Dios puede tocar tu familia, pero si te mueres y no la toca, tú mueres, debes morir en paz del Señor, sabiendo que el Señor siempre tiene el control de todas las cosas. ¿Lo tiene o no lo tiene, hermanos? Claro, yo lo estoy hablando desde la perspectiva bonita, pero se sufre, yo entiendo que se sufre, pero eso no puede hacernos a nosotros mermar nuestro camino en el Señor. Claro que se sufre, es doloroso cuando un hijo se va a las drogas, es doloroso cuando la esposa se pone rebelde, cuando el esposo se pone rebelde, es doloroso, pero no podemos estar abortando la barca así por cualquier cosa. Debemos continuar adelante, puesto los ojos en Jesús, confiando que Dios tiene el control de todas las cosas. Y antes de tomar cualquier decisión, tú tienes que aprender a tener tu pastor. Para consultar a tu pastor las escrituras. Por favor, muéstrame las escrituras, enséñemelas. ¿Qué hago en este caso? Yo he escuchado frases como: mejor ni le digo, pues yo sé lo que me va a decir. La Biblia dice que no, tengo que no sé qué. Si la Biblia lo dice, yo se lo voy a recordar lo que dice la Biblia. ¿O qué quiere que le diga? Hermana, cierre la Biblia. El libro Mormón dice en el capítulo 132, verso 52, de Doctrinas y Convenios: y a mi sierva Emma Smith, acepte a mi siervo José Smith las doncellas que él tiene. Eso es lo que usted quiere escuchar, varón. Que yo le diga: no importa, a Emma déjala a la parte y consígase unas 4 doncellas más. Yo le voy a decir lo que la Biblia dice. Mientras la Biblia more en mi corazón y yo tenga una respuesta para usted bíblica, yo tengo que contestarle lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted busque consejo, asegúrese que se lo sustenten con la Biblia, no con la experiencia. A ver, déjeme darle un ejemplo. Ay, Betito está volando, ya no es, ya es de una vez con texto y todo.
Salmos 34. Muchas. De todas ellas nos librará el Señor. Si no aquí en la tierra, cuando nos vayamos con Él, vamos a ser librados. A ver, un anciano de 85 años con 55 años de matrimonio quiere darle un consejo a un joven. Hay que ponerle atención. Ese consejo es ¿qué? ¿Valioso o no es valioso? Quiero escuchar, ¿es valioso o no? Tiene 55 años de matrimonio. ¿Es valioso o no es valioso? Ok, el anciano le dice al joven: siéntese, le voy a dar el secreto para el matrimonio como el que yo tengo por durante 55 años. Que arríele con todas las ganas a su mujer, no se deje, dele y dele cada vez que tenga que darle. A él le funcionó 55 años. Vuelvo y pregunto, ¿ese consejo es valioso? La experiencia no sirve de nada si no viene acompañada de la Biblia. Otra anciana que no es la esposa de él, otra anciana que tiene 60 años de casada, le dice a una joven: te quiero dar el secreto para un matrimonio feliz. ¿Ese consejo que ella va a dar es valioso o no? Ahora ella le dice: sabe, el consejo que yo te doy es: sujétese a su esposo, ame al Señor sobre todas las cosas. Ame al Señor sobre todas las cosas y mantenga la palabra ardiente en tu corazón. Ahí sí, ¿verdad que sí? Entonces la experiencia no sirve de nada o sirve de mucho siempre y cuando esté acomodada a las Escrituras. Esta es la que tiene que gobernar las Escrituras. Cristo vino a morir en una cruz para salvarnos de la muerte, del infierno y del pecado. ¿Cuántos aquí ya fueron revestidos con túnicas de pieles? Si los que vinieron el domingo, todavía con más ganas. Sí, ¿cuántos todavía están con las vestiduras de las hojas de higuera, las obras de este mundo? Mucha gente está vestida con eso. Que yo hago el bien, porque yo voy aquí, yo siembro aquí, yo doy aquí, yo hago allá. Nada de eso te va a servir cuando entres al reino de los cielos. Sí, no vas a entrar cuando estés en el juicio final. Por eso necesitamos comprender con urgencia lo que es realmente la salvación en Dios. ¿Cómo nos salvó Dios? Ya voy a ir terminando. ¿Cómo nos salvó Dios? Resulta que había una deuda para con Dios. Había una deuda. Que había una deuda. ¿Cuál es esa deuda que nosotros tenemos contra Dios? ¿Cuál es esa deuda que el ser humano tiene hacia Dios? ¿Dónde nació esa deuda? En Génesis capítulo 3, versículo 6. Allí el ser humano se endeudó. Adán y Eva se endeudaron con Dios. ¿Por qué? Porque desobedieron. Ahora quedaron ante los ojos de Dios condenados con una deuda que tenía que ser pagada. Ellos intentaron pagar esa deuda con sus trajes, haciendo buenas cosas, pero no les sirvió. Tuvo que Dios enseñarles cómo era que se pagaba la deuda. ¿Cómo se pagaba la deuda? Sencillo. Esa deuda solo se pagaba de una manera. ¿Cómo? Con derramamiento de sangre. Entonces Caín y Abel escucharon el mismo mensaje. Pero ¿qué pasó con Caín? Caín quiso, me encantó eso que decía el pastor. ¿Qué es más fácil? ¿Ser agricultor de la tierra o ser ganadero? Ganadero. El agricultor tiene que trabajar más duro que el ganadero. El ganadero va a caballo, el ganadero ordeña sus vaquitas y más. En el asunto de las ovejas todavía se hace mucho más fácil estar debajo de una sombra y cuidando que en cambio el agricultor tiene que tratar la tierra, sembrar la tierra, cuidar la semilla, abonarle, recoger la cosecha. Es un trabajo, como decimos en Costa Rica, es una breteada brava, o en Colombia decimos es una camellada brava. Pero Caín quiso establecerlo por medio de las obras, trabajó más duro y no fue aceptado. ¿Por qué? Tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso Cristo vino y derramó la sangre en la cruz del Calvario. Él vino y entregó todo para salvarnos a nosotros. ¿Sabe? Hay una mujer que se llama Kali Mantra. Mantra es lo que hacen los hindús. Kali es una mujer que ella tenía la cercanía, era la mujer más cercana a su Dios de esa aldea.
Y ella tenía un hijo, todo el mundo venía a consultarle a ella consultaba a Dios y daba la palabra, y el hijo se le murió. Entonces ella vino y dijo: Señor, ¿cómo es posible a su Dios que siendo yo quien soy me dejes morir mi hijo? Entonces se le apareció Dios en una visión y le dijo: te lo voy a devolver. ¿Y cómo se lo devolvió? ¿Recuerdan? ¿Cómo se lo devolvió? Le dijo: yo te lo voy a devolver, tranquila. ¿Cómo se lo devolvió? En rata. Te lo voy a devolver en una rata. Y entonces ella abrió los ojos y entró una rata, y ella la agarró: este es mi hijo. Y reunió a toda su familia y les dijo: sepan una cosa, que mi Dios ha hecho un milagro. A partir de hoy todos nuestros familiares van a volver en rata. Y entonces tenemos el resultado de un templo con más de 50,000 ratas. Cali muere, y cuando ella muere, ella declara y dice: me van a volver a ver, yo voy a volver en rata, pero como yo soy la diosa, voy a volver en una rata macha. Y entonces cuando usted entra a ese templo y todas las ratas son sagradas. Dentro del templo, fuera del templo no. Cosas más raras, ¿verdad?, que cree la gente. La gente entra, toca el suelo, se pone la mano en la frente, en el pecho, como casi presignándose, e ingresa con una ofrenda y le da a las ratas en busca de Cali, porque la que logre ver a Cali fue más bendecido. Si usted entra como turista y mata a una rata, tiene que pagar un precio muy alto. Si la rata medía, no sé, si la rata pesaba 1 kilo, usted tiene que llevar una rata de oro de 1 kilo, del mismo tamaño, y si no va a ir preso para la cárcel. Pregunto, ¿esas personas qué necesitan? Psiquiatra, ¿qué necesitan? Necesitan ser salvadas. Pero sabe una cosa, hermanos, antes de ir allá a India a predicarles a Cristo, empecemos por nuestra casa. Y antes de empezar por nuestra casa, como dice el pastor Richard Baxter, empecemos por nuestro corazón. Estemos seguros de que el evangelio está realmente en nuestro corazón para poder compartirlo correctamente. Y la única manera de poder compartir correctamente el evangelio es teniéndolo claro en el corazón. Y la única manera de tenerlo claro es estudiando continuamente la palabra del Señor y oyendo. Usted puede estudiar todo lo que quiera en su casa, que no vas a aprender lo mismo que oyendo la palabra. Termino con esto. La salvación deja como resultado esto. No, yo hago esto para ser salvo, ni hago esto para ser salvo. La salvación deja como resultado, repito, que seamos pueblo de Dios, repito, que podamos vivir una vida sin continuidad del pecado tan gobernante sobre nosotros. Ya el pecado no puede estar gobernándonos a nosotros. Pecamos, sí, pero no puede el pecado estar gobernándonos a nosotros. Entonces la próxima semana vamos a ver esta y esta a la luz de las Escrituras, y pasamos entonces ya a lo que Dios pues tenga para dentro de 15 días para nosotros. ¿Qué le parece si de hoy en 8 días, bueno, vamos a orar y digo lo que quiero decir? Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por la palabra de hoy. Gracias por dejarnos escudriñar tu palabra y aprender tu palabra. Gracias por dejarnos crecer en el conocimiento de ella. Señor, permite que mis hermanos que están aquí se vayan con el deseo de volver para seguir estudiando juntos, que hayan dudas, que hayan preguntas y que podamos resolver con tu ayuda. Padre, si algún hermano está pasando por alguna dificultad en su economía, ayúdalo por favor. Si algún hermano está pasando alguna dificultad en su salud, ayúdalo por favor. Si algún hermano está pasando alguna dificultad en su familia, ayúdalo por favor. Permite que mis hermanos quieran aprender más del evangelio, que no nos cansemos de escudriñar el mensaje hasta llegar a aprenderlo, memorizarlo, pero primero vivirlo y después entonces tratar de compartirlo con otras personas. Señor, gracias por los que hacen los esfuerzos extras para estar aquí un martes, porque han tenido un día de trabajo, han tenido un día dificultoso y aún así están aquí. Gracias por la fidelidad de ellos, pero también gracias por los que tienen más tiempo y aún así no lo usan para el ocio, sino que lo usan para venir
a estudiar tu palabra y para compartir en familia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios.